Buenas noches. Ingenieras e ingenieros, buenas tardes, ¿cómo han estado? Buenas, bien o qué. Bien, bien. Permítame, yo comparto la pantalla para que veamos el temita de la clase de hoy. Vamos a repetir el tema de base e índice, pero ya lo vamos a trabajar con tres matrices diferentes de tres tamaños diferentes. Entonces, ya tenemos un poquito de eso visto. Echémosle una miradita al código. Muy bien, nos declaran tres variables, una que se llama tabla, perdón, tres matrices, una que se llama tabla B, la otra tabla W y la otra tabla D. La tabla B tiene 3 filas y 5 columnas. Y como ven ustedes ahí, dentro de la declaración de la tabla B y de la tabla W y de la tabla D, hay insertado en toda la declaración de la matriz un cálculo de una constante, que es el tamaño de la fila. Y ese tamaño de la fila lo calculan como, de pronto lo habíamos mencionado alguna vez, peso significa la dirección del objeto que estamos trabajando menos la dirección de otro objeto contra el que queramos calcular un tamaño. Entonces ahí nos va a dar pues que el tamaño es 5 sin ningún problema. Y esos son los contenidos. Lo mismo ocurre para la tabla, perdón, y la tabla B es de tipo byte. La tabla W, que también es numérica, pero ya es de
hacen el mismo cálculo para averiguar que son 5, tiene 3 filas y 5 columnas, y la tabla de palabras dobles tiene el mismo efecto, pero obviamente ya los valores que se van a guardar son mucho más grandes. Ok. Vamos a encontrar en este código, permítame, yo lo amplío aquí. Vamos a encontrar en este código definiciones de constantes dentro del segmento de código, ¿sí? No es exclusivo del segmento de datos declarar constantes. Se puede hacer dentro del segmento de código y como ustedes entenderán, simplemente las estamos poniendo ahí porque seguramente dentro del código queremos poderlas reemplazar en cualquier momento por otro valor y no manejarlas en las instrucciones como valores fijos. Entonces, para esta primera porción del código, vamos a hacer unos cálculos que van a utilizar esas dos constantes que acabamos de definir y obviamente la tabla B, que es la que nos interesa trabajar aquí. Entonces, una miradita rápida de eso nos dice que NBX, recuerden que es base índice, entonces vamos a necesitar siempre la dirección base de alguna fila y el índice me va a decir a dónde me tengo que mover en las columnas. Entonces, EBX, cargamos la dirección de la matriz table B, le sumamos, porque aquí estamos diciendo, vea, queremos trabajar con la fila 1, la columna 2. Entonces, le vamos a sumar a esa dirección ese desplazamiento dentro de la matriz. Y a diferencia de pronto de como lo hacíamos la sesión pasada, vamos a introducir ciertas operaciones dentro de nuestras instrucciones. Entonces, se vuelve un poquito más menos oscuro el ensamblador y se parece más a nuestras instrucciones posiblemente de alto nivel. Entonces, para poder calcular cuál es el desplazamiento que hay que hacer desde la dirección origen de la matriz table B, entonces vamos a sumarle a la dirección que tenemos cargada en NBX un producto. Y miren cómo está escrito en el ensamblador, como un simple producto. Y entonces, ¿qué es lo que van a multiplicar? Van a multiplicar el tamaño de la fila, que lo calculamos aquí en la declaración de estas matrices, lo vamos a multiplicar por la fila que nos están pidiendo ubicar, entonces por la fila 1. Entonces, este producto nos dará 5 por 1, 5. Entonces, nos queda desplazado a 5 posiciones hacia adelante, porque como vamos a tratar es con la fila 1, no con la fila 0, nos queda desplazado el apuntador de la posición de la fila 5 elementos más adelante, o sea que arrancamos en la fila numerada 1 o la segunda fila de la matriz, ¿sí? Entonces, si ya me quiero ir específicamente a esta posición, entonces ustedes estarán viendo que estamos resolviendo cuando en el alto nivel a nosotros se nos ocurre poner dentro de una instrucción o de alguna manera dos variables subíndice dentro del alto nivel hacen referencia a una posición de la matriz. Entonces, con esta operación ubico el origen de la fila y con esta otra operación voy a cargar en la línea 35 a ESI, que es el que me va a servir como índice de mi modo base índice, me va a decir a qué columna ir. Entonces me dice que el índice es 2, entonces yo me muevo, yo cargo ESI con 2. Ok, entonces tengo cargado en NBX la dirección base de la fila y en ESI la posición de la columna. Aquí no hay otras operaciones más complicadas porque table B, como vimos ahora, es definida de tamaño byte. Entonces, cada operación matemática que se haga aquí
se mueve un byte hacia adelante o 2 bytes o 4 bytes, pero se mueve la cantidad de posiciones correctas porque la matriz es de tipo entero corto. Aquí en ensamblador pues es de tipo byte o tiene almacenamiento byte. Y de esa manera, ya teniendo EBX y ESI calculados, le decimos que algún registro de la máquina cargue el valor de la posición correspondiente. Entonces, como dijimos, la columna, perdón, la fila 1, la columna 2, entonces esta es la fila 0, esta es la fila 1. Esta es la posición 0 dentro de la fila, la posición 1, esta vez es la posición 2. Entonces aquí nos hacen un vaciado de registros para mirar qué es lo que quedó en AL. Ejecutemos ese pedacito, permítame yo amplío esta columna, esta ventana, y corramos este pedacito. Entonces, en EBX nos va a quedar cargada la dirección de la matriz table B. A continuación, lo movemos, como es la fila 1, tenemos que consumir toda la fila 0, entonces tenemos que moverlo 5 elementos hacia adelante, y ahí nos quedó cargado con el más 5. Ahora, en ESI vamos a cargar el numerito 2, es el que nos piden, la columna 2, para visitarla, y ahí nos quedó cargada la columna 2. Y ahora si hacemos la operación de el direccionamiento base índice y decimos, sume lo que hay en EBX con lo que hay en ESI y vaya a esa dirección, y los corchetes me dicen extraiga el contenido. Entonces va a ir a esa dirección de memoria. Vamos de pronto. ¿Era cuál? Perdón. 40, 40, 6000. Muy bien. Entonces, esta es mi primera fila y esta es mi segunda fila. Y dentro de la segunda fila, el tercer elemento, el elemento numerado 2, que es este de acá. Entonces, esta operación de acá me va a dar el cálculo correspondiente que está cargado aquí en EBX, que es este, sumándole este 2. Entonces eso va a dar 7. 5 más 2 da 7. Pero van a ver que los registros no se alteran. Mire que este sigue en 5, que este sigue en 2. Ese cálculo queda en el aire, se pierde, solamente se utiliza para calcular la dirección del objeto que necesitamos y lo extraemos y lo colocamos en el registro AL. ¿Sí? Entonces, observarán ustedes que ahí tiene que aparecer un registro invisible del procesador. La pregunta es, oye, ¿y dónde quedó esta operación? ¿Sí? Y con ese valor de esa operación van a energizar una región de la RAM para traer el contenido. Entonces, ¿dónde quedó este resultado? Porque evidentemente en los registros de la máquina no aparece el 7, aparecen los dos sumandos que produjeron el 00406007, que es de donde se extrajo el 80. ¿Sí? Pero ese dato desaparece. No es que desaparezca, pues, en algún registro de esos no visibles de la máquina, seguramente en un registro que maneja las direcciones de la RAM que tienen que ser tanto leídas como escritas, ahí quedó el valor del 7, pues todo el valor, el 00406007. Y como hemos visto en otros códigos, el sistema tiende a no borrar la información. Entonces, ese dato va a quedar. Miren, lo que me dice a mí la computación es que de cierta manera, aunque es bastante complicado, pero de todos modos se puede construir un software que trabaje sobre eso y sabemos que existe.
El hecho de que las memorias no sean borradas indica que el computador es una máquina que tiene el cambio de reversa. ¿Sí? De pronto el concepto de rollback está asociado, si ustedes ya vieron sistemas operativos, tienen que haberlo visto. Y como ya vieron bases de datos, entonces ese sí lo manejan. El de regresar una tabla a un estado conocido de los contenidos de sus registros anteriores a un conjunto de operaciones que se hayan hecho, ¿sí? Entonces uno entiende que el commit de la base de datos, cuando uno dice, vea, haga un vaciado de todas estas operaciones que deben estar en tablas temporales, haga un vaciado contra las bases de datos maestras para que queden actualizadas. Y siguiendo con, con esta práctica de no borrar, es evidente que los commits, ni los que uno cree que son físicos, son físicos. Hay mucho consumo de memoria, por eso los discos tienden a ser tan grandes, los de las antiguas tecnologías, los de las nuevas también, pues, pero no tanto. Porque uno se daba cuenta que los usuarios no tenían mucha información particular y las aplicaciones instaladas en el disco, pues sí consumían disco, pues, pero no eran tampoco nada del otro mundo. A final de cuentas iba a quedar mucho disco disponible. Entonces, como el candelero del procesamiento ocurre en la RAM, entonces se decide que en los diseños de los sistemas computacionales utilizar los discos como si fueran RAM, pero una RAM que no es absolutamente volátil, pero tampoco es una RAM que fue vaciada contra las estructuras y bases de datos que las aplicaciones o la aplicación estaba utilizando. Como que queda información ahí en la mitad de la historia que no termina de desaparecer y que puede contener datos muy útiles. Entonces, eso es una recomendación que cuando uno averigua qué es lo que la persona quiere hacer con el computador y si uno tiene que hacerle una recomendación de compra, entonces uno ya sabe que cómo funcionan los computadores, parte del salvavidas del computador es tener disco. Entonces uno le termina recomendando muy sanamente, sin ninguna intención oscura, a la persona de que termine comprando más disco del que aparentemente va a necesitar. Y es porque sabe que como los datos no se borran, esa actitud de la computación de no borrar información requiere que la información quede almacenada en algún sitio. E incluso información que pueda haberse considerado ya procesada. No la borre, guárdela por ahí, ¿sí? Esa carga no la asumió, por ejemplo, la computación en la nube, a no ser pues que el equipo sea diskless, sin ningún disco, se entiende que mucho del chiste de que la computación en la nube sea exitosa, además de la alta velocidad de acceso de los discos y los canales de comunicaciones, es que los usuarios tengan algún almacenamiento en el equipo. Entonces, ustedes entenderán que, por ejemplo, los smartphones, los teléfonos inteligentes, cada vez son más dependientes de la nube y por eso vienen cada vez con más memoria y con capacidades de ampliación de memorias más grandes, porque definitivamente dentro de esos chips de RAM, de esos smartphones, va a quedar posiblemente almacenada información que uno podría suponer que se va a borrar en el momento en que uno apaga el equipo o cierra la sesión. No necesariamente se va a borrar. La tecnología actual va hacia otro sitio y entendió que en computación es muy necesario guardar, aunque el equipo haya sido construido para no tener memoria, es de lo que más necesita. Increíble, así son las cosas en tecnología. Ok, entonces ahí nos queda, se hace, si corro la 38, se hace un vaciado
en pantalla de los contenidos de todos los registros de la máquina y ahí podríamos chequear el 8.0 pues que nos dice que debe dar el resultado. Ok. Ahora hagamos el mismo ejercicio, pero con nuestra matriz de tamaño palabra, o sea, de lo que en alto nivel es una variable integer, entera, normalita, sin ningún apellido, la integer de nosotros, que es de doble byte, ¿sí? Entonces, nos piden de igual manera acceder a la posición 1,2 en referencia a que tanto las filas como las columnas arranquen en las posiciones 0. Listo. Entonces, de igual manera que hicimos en el caso anterior de la matriz de tamaño byte, entonces tenemos que cargar nuestra base, seguimos escogiendo pues el registro de BX y entonces ya nos queda medio definido los 4 nombres de los 4 registros principales. El EAX, la A es de acumulador, el EBX, la B es de base, y aquí la estamos usando específicamente para eso. Y como estos son registros tan antiguos como los dinosaurios computacionales, entonces esta es de las primeras formas de direccionamiento que se inventaron en computación para programación. Recuerda que nosotros nos pasamos aproximadamente, cuando digo nosotros, pues es toda la comunidad de computación, nos pasamos aproximadamente. El primer computador lo inventó el ingeniero Konrad Zuse, el alemán, en el 39. O sea, Turing compartió con él el artículo que publicó en el 38 y el tipo al año siguiente ya construyó el computador. En ese computador, aunque era de manejo electrónico, ya entre los dos magos, entre Zuse y Turing, inventaron este modo de direccionamiento. Como el computador de Zuse es la base de todos los computadores modernos, por lo menos en fabricación, entonces ya los otros computadores, incluido nuestro ENIAC, que es donde realmente se asienta la computación como una tecnología y una profesión, entonces ya habían heredado ese modo de direccionamiento, ¿sí? Que le daba mucha potencia al equipo porque con solamente 2 registros se podía acceder a cualquier estructura matricial. Y en ciencia como que las matrices se utilizan para todo. Y no sé si ustedes sean muy amigos del álgebra lineal o no sean muy amigos del álgebra lineal. En todo caso, esa es de las matemáticas más coquitos que hay. Yo sé que todo depende de qué profesor o profesor le toque a uno, porque si uno sabe de algo, puede volverlo imposible para cualquier otra persona en un examen. Entonces, el álgebra lineal, que fue la que, o el uso de las matrices, según los teoremas y ese montón de cosas que tiene el álgebra lineal, que son las que terminan impulsando parte del desarrollo del procesador y de la computación, como que se apagan en el sentido de que sí, hay que hacer software con matrices, pero ese asunto como que ya está resuelto, entonces eso no adquiere mucho interés para la gente. Pero entonces llegan los años 60, cuando estábamos ya empezando como a salir de los paradigmas clásicos de programación y ya íbamos a inventar la orientada a objetos, íbamos a inventar el funcional, íbamos a inventar otras cosas y obviamente las matrices se habían quedado ahí pues como un caso más de programación. Este señor Feynman, el físico, propone el computador cuántico y
pues uno escucha la palabra computador cuántico y se imagina una cosa del otro mundo. Y el aparato sí es una cosa del otro mundo, porque tiene, aunque la ciencia que hay es, o las dos ciencias que hay son muy sencillas, hacerlo funcionar no fue tan fácil. Pero la forma en que calcula un computador cuántico es todo con matrices. ¿Sí? Entonces, cuando veamos el temita al final de la materia, vamos a revisar un poquito de matrices, es muy sencillo, y lo que hizo Feynman, el físico, o sea, eso ya hace 50 años y todavía no tenemos el computador tal y cual él se lo inventó. Vea que hay tecnologías muy difíciles de desarrollar. Feynman, otra vez una persona que no tiene nada que ver con nuestra ciencia, simplificó la computación. Ese sería como el segundo padre de la computación, después del doctor Turing, ¿cierto? El doctor Feynman, porque hizo más fácil la computación de la que la había hecho ya Turing. Turing la redujo de una manera impresionante. Hacer unos cálculos bien sencillos con unas máquinas que solo saben sumar y sacar inversores, hacer cualquier tipo de cálculos, ¿sí? Pero la tecnología sobre la que se desarrolló esas máquinas de Turing era una tecnología totalmente atrapada a su momento histórico, ¿sí? Feynman tuvo todo el tiempo del mundo esperar que pasara todo el despelote tecnológico de la primera mitad del siglo XX y después de ver qué es lo que se ofertaba, pudo planear su computador cuántico, ¿sí? Entonces, en su momento veremos, pero más o menos es como parte de la historia de todo esto. Ok, en nuestra matriz de tamaño palabra, la de integer normal, entonces seguiríamos exactamente con los mismos cálculos de obtener la base, de calcular cuántas posiciones se tiene que desplazar en filas, de acuerdo con los subíndices que nos entregan, y el índice de la columna lo cargamos en ESI. La pequeña diferencia, y a ver si me caben los dos códigos ahí en pantalla, la pequeña diferencia entre la línea 36 y la línea 48 es que yo tengo que hacer el ajuste de salto entre columnas, ¿sí? Entonces me dice, pero ¿por qué no lo hizo, profe, entre filas? Entonces mire el truco. De pronto en el tipo byte no se ve. Tan amable la ingeniera o el ingeniero que tiene el micrófono abierto, lo cierra un momento, muy queridos. En la matriz tipo byte no se nota mucho porque el cálculo del tamaño de la fila se hace contra bytes. Pero si yo me devuelvo aquí a la declaración de la tabla W, donde las posiciones son de tamaño palabra, 2 bytes, cuando se realice este cálculo de acá, el valor que me va a dar va a ser 10, aunque sean 5 las columnas, porque este cálculo es contra direcciones, ¿sí? Pesos es la dirección de esta variable y table W es la dirección de table W. Entonces, aquí lo que uno resta son direcciones, por lo tanto, si aquí me dio 5 era porque eran 5 bytes, pero aquí me va a dar 10, aunque sean 5 columnas, es porque cada posición es de 2 bytes. Entonces, aquí yo no tuve que hacer la corrección contra la fila, pero sí tengo que hacerla contra la columna. Entonces, si habíamos visto producto en una instrucción en Assembler con el operador asterisco y habíamos visto sumas en una instrucción en Assembler específicamente para este modo de direccionamiento, aquí vemos sumas y productos en una misma instrucción en el ensamblador. Obviamente aquí me está facilitando las cosas
el lenguaje para no tener que resolver primero cuánto es ESI por type de table W. Recuerde que type me entrega el número de bytes de cada uno de los elementos de la variable que estoy preguntando, en este caso de table W. Entonces me va a decir 2. Esta operación me va a entregar un 2, que son 2 bytes. Entonces, 2 por 2, porque ESI quedó cargado con column index. Entonces, 2 por 2 da 4. Y efectivamente tiene que desplazarse 4 bytes para llegar a la tercera posición dentro de la fila. O sea, para llegar a la tercera columna o a la columna 2, que es lo que me está pidiendo acá. ¿Sí? Y ocurre que como estas dos matrices tienen los mismos datos, entonces vuelven y nos entregan el 8.0 que nos habían entregado acá. Pero evidentemente aquí los cálculos se desplazan en la memoria. Vamos a mirar los registros y después nos vamos a la memoria en donde tenemos nuestros datos. Entonces, en EBX cargamos la dirección base. Entonces, la dirección base para esta segunda matriz es 0040600F. Le sumamos el producto entre el tamaño de la fila, que debe ser 10, y la fila que nos piden acceder, que es la 1. Entonces, 1 por 10, 10. 10 más lo que hay aquí, entonces nos va a dar F, y 10 en hexadecimal es A. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es sumar, perdón, F más A. Y nos va a dar 1,9. Listo. Entonces, hagamos esa segunda operación. Yo estaba por acá, ¿cierto? Por acá abajo. Ahí está el 1,9 que nos da acá, por el hecho de que este ya vale 10 y se calculó desde la declaración de la variable. Aquí vamos a volver a cargar en ese un 2, que ya estaba cargado de la vez pasada, entonces ahí no va a pasar nada, pero aquí sí viene la diferencia. Nos va a mostrar y otra vez toda esta operación requiere que se calcule antes de hacer el move. Entonces vuelve el asunto. Oíste, hay como otra capa. La capa que hace el move. Pero yo necesito otra capa que me resuelva el EBX más S por type de table W antes de ejecutar ese move. Porque entonces, ¿qué van a mover? ¿De dónde? ¿Cuál es la dirección de la que van a mover? Entonces, estas operaciones tienen otro nivel, otro requerimiento de procesamiento, aunque está dentro de la misma operación. Para nosotros en el alto nivel eso no tiene ningún misterio. Yo sí le estoy poniendo el misterio porque aquí en el bajo nivel, según lo que hemos visto hasta hoy, cada instrucción en ensamblador equivale a una instrucción en máquina. Pero es que aquí hay como dos instrucciones. Una que tiene que resolver ese cálculo, pero eso ya es una expresión porque tiene sumas y multiplicaciones, ya tiene 3 operandos. Y la otra operación que tiene que resolver es el move. Entonces, también como lo mencionamos la vez pasada, aquí vamos creando el concepto de hilo. Miren, la instrucción requiere que se cree una instancia de ejecución antes de que la instrucción se termine de realizar. Esa instancia de ejecución solo está asociado a esa instrucción en particular, no a toda la aplicación, sino la instrucción en particular. Y esa instrucción en particular dice, para poder yo terminar mi ejecución, necesito que se realice otra operación.
Y esa operación nosotros la estamos viendo escrita en términos de alto nivel. Aunque hay un type que es de bajo nivel, tiene la cara de una expresión de alto nivel. O sea que a esa expresión hay que hacerle todo un análisis, que es lo que están pidiendo hacer. Sí, porque también el ensamblador, cuando mandé a ensamblar, si él entendía que yo escribí algo malo ahí, o el que creó esto escribió algo malo ahí, entonces esa instrucción está mal escrita y no se puede hacer el ensamblaje completo, hay que corregirlo. Pero si no encontró error en los que escribimos, efectivamente tiene que volverlo máquina. Y volverlo máquina es resolver esa operación que está ahí. Nosotros debemos tener el listado de ese archivo que que estamos analizando en este momento. A ver si es este. Sí, es este. Y por acá nosotros estamos resolviendo esta operación de acá. ¿Cierto que sí? Mire la operación de acá, la igualita, pero que solo tiene la suma. Y está definida desde el punto de vista de máquina como 8A, 04 y 33. ¿Ok? Si usted observa la misma operación, pues en lo relativo, porque cambiamos de matriz, mire lo que ya me regala la operación. 66. Un carácter de O de línea vertical. Y 8B 0473. 8A, 8B 04 04 3373. Pero usted ve que aquí hay antes un encabezado de esa instrucción. Y hay un operador de separación dentro del mismo código ejecutable, ¿cierto? Estamos viendo ya código del procesador Intel para este tipo de máquinas, para este tipo de código. Entonces, ahí, este simbolito que ustedes ven como una raya, es un pedazo de hilo. Pues se lo puede uno imaginar de esa manera. Entonces, aquí evidentemente al sistema le estamos indicando con este prefijo que tenemos, porque nuestra instrucción es esta, tal y como es esta acá. Pero esto tiene un prefijo que está requiriendo que se resuelva. Entonces, la operación existe ejecutada, pero requiere que se ejecute otra subinstrucción. Perdón, la instrucción está ahí ejecutándose y requiere que se ejecute una subinstrucción, que seguramente es la que está asociada con todo este cálculo que está acá. Listo. Entonces, como estamos viendo direccionamiento base e índice, y nos surgió el cómo manejamos de una manera elegante, o sea, sin meter constantes dentro del código, cómo manejamos el posicionamiento en cualquier lugar de la matriz. Entonces, ese mismo concepto surgió hace 70 años. Entonces, oíste, ¿cómo hacemos para que el programador, porque esa gente solo programaba en el ensamblador, no tenga que ponerse a tirar todo este montón de código aquí? O sea, entre la línea 83 y la 84 tendríamos que ingresar un montón de instrucciones que nos permitan resolver esto. Pero eso era un problema que ya tenían hace 70 años. Y hace 70 años no existían los sistemas operativos. Ustedes entenderán que el primer sistema operativo fue creado
a finales de los años 50, principios de los años 60, si no estoy equivocado, en 1961 liberan el primer sistema operativo comercial y yo estoy parado en 1952 o 53 resolviendo estos problemas de ensamblador de la computación prehistórica, pero que tenía que funcionar porque si no, no hubiera pelechado el asunto. Y estos manes ya nos estaban diciendo que necesitaban un software que les permitiese esconder este problema tan particular del modo de direccionamiento que usaban intensamente en esa época. Necesitaban un software que les permitiera ahorrar código, pero que también creaba la idea de que, oiga, mientras se ejecuta el move, también se debería estar ejecutando esto. Entonces el concepto de paralelismo y concurrencia también empezaba a surgir en ese punto, hace 70 años. Los hilos de nuestros procesos y todas esas cosas que después lo terminaron llevando a hardware, los inventaron en los años 60, ¿sí? Con el desarrollo de los primeros sistemas operativos. Lo que no teníamos era hardware que nos aguantara el descubrimiento o la invención, como sea que se pueda observar ese asunto. Listo. Entonces vuelvo a mi código original. Ya vimos el efecto sobre el ejecutable que tiene este tipo de operaciones. Aquí simplemente nos van a cargar otra vez 8.0 en el registro de AX y desde el punto de vista de programación a nosotros nos decimos no funcionó. Ese es el valor que hay en la posición 1,2 de la matriz table W. Pero detrás de eso está escondido toda esa historia y ya vieron que en el ejecutable vienen incluidas las instrucciones para que se hagan derivaciones de procesamiento, que ese sería el nombre pues, formal de eso, derivaciones de procesamiento o subprocesos de un proceso. Pero mire que el objeto del subproceso aparece en una instrucción. Y tiene que ser así, porque es que un programa puede ser de una sola instrucción. Y si todo está bien escrito en ese programa de una sola instrucción, pues el programa tiene que poderse ensamblar y ese programa debe poder correr. Y ese programa de una sola instrucción puede tener una potencia increíble porque dentro de esa única instrucción puede generar la creación de un montón de subprocesos o derivativos de procesamiento para hacer ciertos cálculos. Entonces, ahí también estas personas cuando estaban creando eso, sembraron la semilla del concepto de recursión. Ah, mira, es que dentro de los casos posibles de ese programa de una única instrucción que termine llamando un subproceso que haga otro cálculo, puede venir la misma instrucción que estoy ejecutando. Entonces, estos señores entienden que en computación hay una cosa muy particular y es que el anidamiento ocurre en todos los niveles. No se sabía si el anidamiento iba a ocurrir a nivel de las estructuras de datos, pero a nivel de las estructuras de programación se termina descubriendo que el concepto de instrucción computacional o de procesador difiere de las instrucciones que a uno le dicen, vea, vaya y cómpreme tal cosa y tráigame tal otra y se queda con 1.000 pesos de la de vuelta. Esas son instrucciones que le dan a uno. Uno verá si hace el mandado o no. Pues suponiendo que lo hace, usted hace las instrucciones que le dicen. Y empiezan las preguntas que uno no contempló en el momento en que le estaban dando la razón. La persona de la tienda le empieza a preguntar a uno, oiga, ¿y de qué marca? ¿Y de qué precio? Lo que le mandaron a pedir. Y uno, uy, hijo de pucha. Espéreme, yo llamo a la persona. Entonces uno dice, oíste, te mandaron a hacer fuiste a hacer un mandado, una cosa física, para adquirir objetos físicos,
Y para poder hacerlo bien vas a tener que hacer una llamada o una comunicación digital a través de tu celular. Hay algo que no casa ahí en el peso de las tecnologías y en los componentes de la solución de ir a hacer el mandado, ¿cierto? Sale como muy elaborado adquirir la información, mientras que hacer la compra, o sea, lo físico, es muy sencillo, ¿sí? Entonces, esa situación que nos ocurre a nosotros en la vida cotidiana no ocurre en la computación. No. Se fue el flojo. Se le cayó el internet. Sí. No, él está ahí. Inges, ¿todavía están ahí? Sí. Ok, Sí, permítame. profe. Sí, es que a veces me bota el servidor. Botas al profesor, no a los estudiantes, pero bueno, sí esa es la justicia poética. Ok, entonces estábamos conversando del concepto de recursión, de que se termina descubriendo en toda esta elaboración de nuestra computación prehistórica que a diferencia de otros sistemas de producción de otras profesiones, todos nuestros programas tienen que ser autocontenidos. Autocontenido es una palabra más enredada que decir autosuficientes. En el sector de código, en el segmento de código, los programas de computación ya en estado ejecutable, o sea, el código de máquina como lo estamos viendo, no deben requerir absolutamente nada del exterior para ejecutarse. Incluso los datos le pertenecen al código. Pues un ejecutable que no tenga datos uno no lo entiende cómo existe. Los datos le pertenecen al código. O sea, si el código demanda una variable, pues la variable seguramente no, absolutamente está en el segmento de datos del ejecutable. ¿Sí? Oiga, es que la aplicación requiere imprimir de la pantalla o leer del teclado y esos son servicios que da el sistema operativo. Ah, ok. Pero esos son servicios genéricos, no particulares a mi aplicación. Entonces, esos servicios genéricos yo los puedo implementar dentro de mi aplicación como parte de mi código, y eso lo haría el compilador, o como una llamada a un servicio que queda enmascarado como si estuviera dentro de mi código. ¿Sí? Oiga ese último detalle que le pongo. Supuestamente un programa no debe llamar a nada que no esté dentro del mismo espacio de direcciones del programa. Pero uno dice, pero es evidente que sí se llaman otras cosas. Ir a grabar al disco, transmitir por la tarjeta de red, mostrarlo en la pantalla, leer del teclado, lo que sea, eso está fuera del código que usted escribió. Y yo estoy de acuerdo con usted. Entonces, mi compilador, si la aplicación es muy pequeña,
lo que hace es anexar ese código ejecutable de escribir en la pantalla o de leer del teclado, lo mete dentro del ejecutable de mi aplicación. O sea, se lo roba al sistema operativo. Entonces, dentro de los archivos del sistema operativo están disponibles en ejecutable, o sea, ya en ensamblado, los códigos que permiten utilizar todos los componentes del hardware. Su compilador y el tamaño de la aplicación es el que van a indicar si esos códigos hacen parte del ejecutable o la segunda opción que le conté. Venga, vamos a permitir que dentro del código ejecutable se haga la llamada, o sea, el salto a una dirección dentro del código que tiene código que no fue escrito por la programadora o el programador. Entonces el compilador sí le mete la mano a mi código fuente y uno dice, sí, se la mete. Pero solo se la mete cuando usted hace el pedido de un servicio externo a la aplicación. O sea, cuando usted no tiene el módulo de software que desarrolla lo que usted está pidiendo. Si usted, por ejemplo, por allá en algún lenguaje dice system.print y entre paréntesis pone unos valores, uno entiende que eso es un código ejecutable que va a tomar los parámetros y va a generar alguna acción computacional, seguramente mostrar en pantalla algo, si no es un print de un archivo. Entonces, ese código está disponible en el sistema operativo. Y ya vimos, se los mencioné para el primer caso. Está disponible como código en un archivo que se va y se lee y se anexa en memoria al sitio donde tengo la construcción de mi ejecutable. ¿Sí? La otra opción es no anexarlo al código ejecutable de su aplicación, pero sí hay que manear el ejecutable. Cada vez que usted manda a imprimir en pantalla, entonces no existe el módulo println Otra vez.
Ahora sí le cayó todo al profe. Hijes, todavía están ahí. Sí, sí, profe. Profe. Qué pena, pero me está botando el servidor de esto, no sé por qué me está botando tanto. Porque a mí yo navego normal, yo sigo conectado. Bueno, entonces les estaba diciendo que como el concepto es de ser autocontenido el software, entonces todo lo que se necesite ejecutar tiene que estar en el ejecutable. No pueden haber instrucciones fantasmas. No, eso se ejecuta en algún lugar y ¿dónde está ese ejecutable? Entonces, en el segundo caso, en el que no vamos a meter el código del sistema operativo que nos resuelve cómo acceder al recurso del computador, vamos a hacer que el compilador, cada vez que aparezcan esas invocaciones en el código de alto nivel a recursos de computación del sistema operativo, lo que haga es generar una interrupción de hardware. Entonces la palabra lo dice, vea, se crea un concepto particular en computación. Se supone que todo lo que necesite un código para ejecutarse lo debe contener el mismo código. Pero me están dando una facilidad para que algo que debe estar contenido no esté contenido. Y tengo que hacer una violación brutal del concepto de computación. Le tengo que decir al proceso, o sea, a mi programa ya ejecutándose, que pare la ejecución, que la detenga, que no siga la secuencialidad normal, sino que espere que un recurso de hardware funcione y haga su tarea. Entonces, ¿qué es la interactividad? Lo que nosotros desarrollamos en nuestras aplicaciones pidiéndole a los usuarios que nos ingresen datos. Es parar realmente la ejecución de mi proceso y esperar que algo dentro de la máquina trabaje y entregue un resultado. Por eso en las cajitas de texto que ponemos en nuestros templates, en nuestras aplicaciones, en cualquier lugar de la navegación de la aplicación como que se frena. ¿Sí? Usted me puede decir, profe, pero es que yo hace un momento mandé a imprimir y seguí trabajando y llegué hasta este punto en donde hay una caja de texto que me está pidiendo un dato, pero yo veo a la impresora imprimir y yo le pregunto, ¿la impresora hace parte del computador? No. Ah, usted el ejercicio de imprimir a esa impresora lo escribió en el código de alto nivel original. No. Ah, entonces usted me tiene que entender que la impresora está imprimiendo y al mismo tiempo la aplicación está pidiendo que ingrese un dato porque la impresora no hace parte de la aplicación. Está corriendo un proceso, no sé si se llamará LPT1 o impresora o printer, como usted le quiera poner, o como le ponga el sistema operativo, en donde ese proceso toma los datos o de memoria o de un archivo en disco y hace lo que tiene que hacer una impresora, que es imprimir, ¿cierto? Por el otro lado hay un computador en el que usted está trabajando que está corriendo su aplicación y usted la llevó, después de mandar a imprimir, a un punto en donde requiere que toda la aplicación pare porque hay que ingresar un dato. Aunque aparentemente la aplicación está corriendo porque está imprimiendo. No, la impresora no hace parte de la aplicación, no hace parte del computador. El sistema operativo no tiene ni idea de qué es una impresora. Para poder hacer ese chiste necesita un software especial, el driver de la impresora. Y ese driver no le rinde cuentas al sistema operativo. Él simplemente dice, bueno, me mandaron a correr. ¿Dónde están los datos? Aquí. Los consume. Se los manda al dispositivo de hardware. El dispositivo de hardware hace lo que tiene que hacer y le retorna mensajes de éxito o de error. El driver coge esos mensajes y se los pasa al sistema operativo. Vea, esto es lo que pasó con lo que ustedes mandaron a hacer hace un momentico.
Cuando me vuelvan a necesitar, me despierta. Y así se la pasa toda la computación durante la sesión de un usuario. Todas las aplicaciones que yo mando a correr tienen su propio código, pero necesitan muchos servicios del sistema operativo. ¿Cómo accedo a eso? Rompiendo la computación, frenando la ejecución de la tarea, mandando a un software que ya sé que se llama el driver del dispositivo para que se encargue de la tarea que yo mandé a pedir. Cuando la interrupción se termine de servir, o si es una interrupción que puede irse haciendo mientras la aplicación pueda seguir corriendo, como en el caso de la impresora, entonces se sigue ejecutando. Pero en el momento en que la impresora termina y manda el aviso de que terminó, mi aplicación se frena. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Uno manda a grabar un archivo grande o a imprimir o a transmitir y la aplicación se frena durante algunos instantes. Uno dice, en ese momento no es que la aplicación esté fallando, en ese momento están ocurriendo interrupciones de hardware. Y ante eso, cualquier aplicación, hasta el sistema operativo, tienen que parar de ejecutarse, porque hay que atender la interrupción. Funciona igual que uno. Uno está por ahí elevado y sin darse cuenta le está metiendo la mano a una llama de una vela. Pues yo supongo que el sistema nervioso me tiene que mandar el aviso. Negrito, te estás quemando, reaccionar. Independiente de lo que yo esté haciendo, puedo estar dando la clase con ustedes muy concentrado en lo que estoy explicando y hay una vela y por error me acerqué y les aseguro que digo, hijo de tantas, me quemé, ¿cierto? Mire, interrumpo la clase, interrumpo lo que está diciendo, es que me quemé, eso no tiene discusión, el cerebro no se pone a decir, no, es que no estás bien maquillado, no estás bien vestido, no, el cerebro dice, te quemaste, negrito, tenés que reaccionar, quita la mano del fuego, deja de hacer lo que estés haciendo, lo que sea, y quítame la mano del fuego porque me estoy quemando la mano, dice el cerebro. Eso es una interrupción. No tiene discusión, se tiene que atender, o si no el sistema no funciona. Pues el usuario vería una cosa muy extraña en lo que es una sesión de trabajo, como que a veces sí, como que a veces no, como que la impresora llegó hasta la mitad de la página y se quedó parada ahí un rato. ¿Y qué pasó? Ah, no, es que corriste otra aplicación. Ay, es que no puedo correr esto cuando estoy imprimiendo. No, eso cuando yo estudié sistemas, que le decían a uno, cuidado con lo que pone a hacer al computador mientras está haciendo otra cosa. Ah, pues que la computación que a mí me tocó estudiar es saliendo de la prehistoria del asunto este. Entonces, claro, los recursos eran muy escasos, etcétera, etcétera. En la actualidad todo está confeccionado de una manera diferente, que sea continuo el trabajo, que el usuario no se dé cuenta, aunque algunas cosas uno sí se alcanza a dar cuenta. Uno pues por lo menos como personal técnico, el usuario no técnico, para él así funciona la aplicación. Cuando mando a imprimir eso a veces se pega. Él dice, como que eso es así, sin ningún problema. Se acostumbran a que las cosas son así. La gente se acostumbra a tener dolor de cabeza, que les duela el hombro, les parece que es lo más normal porque toda la vida o llevan muchos años viviendo así, les parece que es normal. Y dice, eso no es normal. Ahí hay una interrupción que no está siendo entendida. Ok. Muy bien, como la explicación pues de todo este asunto de cómo surge y qué es lo que hay detrás de una instrucción de tan bajo nivel que implica tener otra instrucción metida por dentro y viene pues desde la invención de este asunto. Entonces, ahí ejecutando esa instrucción nos volvería a cargar el 8.0 y nos volvería a hacer el vaciado de memoria del dichoso dato. Ya para terminar, ya para terminar la matriz de palabras dobles, ¿cierto? Entonces, como es de palabras dobles, entonces aquí tratan de Profe, qué implementar. pena, te interrumpo un segundito. Bien pueda, dale, sin Vos problema. estás compartiendo pantalla. No la estoy compartiendo, es que como se ha apagado esto, no la estaba compartiendo.
Ok. Qué bueno que me avisaste. No me di cuenta cuando se recuperó esto. Ok. Muy bien. Entonces, ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, muy agradecido. Entonces, en esta palabra, en esta matriz de palabras dobles, entonces, implementan un procedimiento que es obtener el valor que se quiere mostrar. Y luego llaman a algo que está en nuestra biblioteca de referencia, que es escribe un hexadecimal en esta biblioteca. Escriba un hexadecimal obtenido de la tabla, ¿sí? Entonces, este procedimiento, aquí nos dicen, obténgame el valor 2,4. Listo, vamos a buscar el 2,4. Entonces, aquí, como ustedes observan, en esta parte de acá, calculamos el tamaño de la fila de nuestra matriz de palabra doble. Y entonces, como cada elemento de estos es una palabra doble, 4 bytes, y hay 5, entonces esto nos daría 20, ¿cierto? 20. Aquí nos dio 10, aquí nos dio 5, aquí nos dio 10, aquí nos dio 20. Me está dando correcto de acuerdo con la duplicación de los tipos de almacenamientos que estamos trabajando. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen acá? Como ya vamos a trabajar con números un poquito más grandes, entonces hacen la implementación ya con multiplicaciones, tal y como lo habíamos visto la vez pasada. Entonces cargan en el registro base, nos cargan el tamaño de la fila en nuestra matriz de palabras dobles, que lo calculamos aquí, que nos va a dar el 20, y ese 20 lo van a multiplicar contra el valor que venga en EAX. Recuerden lo que les dije, el mul siempre es contra EAX, este es el multiplicador. Entonces, ¿qué es lo que metimos en EAX? Según se ve en la invocación, metieron en EAX el número de la fila y en ESI el número de la columna. Entonces van a multiplicar 20 por EAX, lo que dé eso. Y ahí ya tienen entonces cuál es el valor de la base de la fila. Profe, ¿por qué no lo hicieron con EBX como lo venían haciendo en estos dos casos? Mire que todas nuestras operaciones son con EBX. Y les dije, se llama B porque es el registro base. Ya sabemos el otro que es el registro C, que es el counter, el contador, lo hemos visto en los for. Y nos queda el registro D, que es el de data, de datos, que es el registro que se utiliza para meter ahí los datos. Y ahí hasta ahí va la computación. Pues más o menos hasta ahí va la computación. Según los señores que inventaron esto, se supone que con 4 registros de trabajo uno puede hacer cualquier programa. Y tienen toda la razón. Lo que pasa es que al ir elaborando nuestros algoritmos, al ir apareciendo la computación gruesa, se requirieron otros registros. En sus momentos eran registros invisibles. Ya les dije dónde habían registros invisibles. Después los volvieron visibles. Entonces, estos registros ESI y EDI no existían al principio de la computación, sino que eran registros invisibles del procesador y después los volvieron visibles porque se necesitaban. Ya todo el mundo exigió que se pudieran trabajar directamente contra ellos. Pero vean, del siglo pasado, de la década de los 30 del siglo pasado, a esta década de los 20 de este siglo de nosotros, y nuestras máquinas van en máquinas de 64 bits, y lo que hicieron fue agregarles más registros de trabajo, pero siguen siendo los mismos 4 registros los que existirán en máquinas de 64 bits. Hay otros más,
pero siempre estarán esos 4 básicos que se requieren para trabajar. Más o menos la computación está construida para eso, para manejar 4 registros que le permitan representar todas las variables de un programa. Más o menos esa es la idea. 4 registros solamente. Ok. Entonces, el producto va a quedar en EAX. Y miren lo que de pronto habíamos mencionado la vez pasada, el trapo de cocina, que son estos registros. Ese registro EAX va a quedar con la base de la fila que estoy buscando. Con ESI y la multiplicación por el tipo, voy a pararme en la columna. Pero mire el valor que extraiga de la tabla y mire la referencia que hago aquí. Lo voy a volver a guardar en EAX. O sea, dentro de la misma instrucción, eso para nosotros es normal, decir A igual a más 1. Ustedes ven que la variable A está en las 2 posiciones posibles dentro de una instrucción de asignación, al lado izquierdo y al lado derecho. Para nosotros eso no tiene nada extraño. Pero se supone que los registros de la máquina no son las variables del programa, son las variables temporales para reemplazar a las variables del programa en el momento del cálculo. Y aquí lo que me están diciendo es que esa variable temporal EAX me sirve tanto para calcular en dónde está el objeto que quiero trabajar como para recibir el objeto, en el sentido de que aquí este contenido es una dirección y aquí lo que va a quedar es un valor, el valor de la posición 2,4 de la tabla. En cambio aquí lo que estaba diciéndome, por lo que vemos en las 2 instrucciones anteriores, es cuál es la dirección. Vea, incluso aquí en el comentario en inglés dice row offset, o sea, dirección de la fila. Y a diferencia de lo que veníamos trabajando en los 2 casos anteriores en el move que nos generaba la posición en la tabla, en la matriz, aquí al utilizar el registro el registro EAX, en vez del registro EBX, ahí está. Si usted trabaja el registro EBX, el sistema ya sabe que ese registro metido entre corchetes y en una operación de esta, está tratando de calcular un direccionamiento base-índice. Pero en este caso lo están tratando de hacer es con el registro acumulador. Entonces, por favor, me pone el nombre de la estructura de datos antes. Entonces, observarán ustedes que esto ya se parece al alto nivel. Lo que pasa es que dentro de los corchetes no estamos poniendo los 2 subíndices separados por comas. Los 2 subíndices los estamos separando por más. Miren lo que se le está convirtiendo en la coma de los subíndices de una matriz, en un más. El primer subíndice debe ser EBX, como en este caso es EAX, entonces tengo que poner el nombre de la estructura. Y el segundo subíndice es una operación de multiplicación. Entonces, según esto, nos están pidiendo la 2,4. Entonces, en esta tabla, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, y la 4 vendría a ser, esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3, esta es la 4. Entonces, parece que le están pidiendo ese valor. Vamos a ver si ese valor es el que nos calcula aquí. Entonces, sigamos nuestra ejecución. Para la matriz de palabra doble, ahí cargamos los 2 subíndices, llamamos el procedimiento, en los registros nos van a quedar cargados las direcciones, entonces en EBX me va a quedar cargada la dirección de la matriz, ¿cierto? De acuerdo perdón, el tamaño de la matriz, de la fila de la matriz doble, que es 1,4 bytes, no 14, 1,4. Lo multiplico por
EAX, que es el sitio a donde quiero ir, y en EAX me queda 2.8. Y mire, ya me pasteleó cuál es el número que me va a mostrar. Sí, porque parece que terminamos cargando la dirección, el valor de la dirección 00406065, que correspondería a todo este cálculo que estamos haciendo. Aquí nos vamos al return y después viene el write hexadecimal, que nos imprime en hexadecimal, el enter, miremos la salida de pantalla, ahí nos mostró el F que acabamos de averiguar en el código tal y cual. Y va a terminar la ejecución de nuestra aplicación. Ok. Ustedes me dirán si hay preguntas o comentarios, con mucho gusto. Okidoki, ingenieras y ingenieros, muchas gracias por asistir a clase. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, muy amables. Igualmente, profe, gracias. Que estén Gracias, muy bien. profe. Gracias, A profe. ustedes. Que estén muy Profe, bien. gracias, feliz noche. Lo mismo, perfecto. Te tengo la